En el mes de octubre se celebró el primer Hackathon de la Universidad de Málaga en el Polo de Contenidos Digitales. Un evento en el que distintos equipos multidisciplinares tuvieron la oportunidad de demostrar sus habilidades dentro del campo de la inteligencia artificial, además de asistir a un ciclo de charlas sobre inteligencia artificial por primera vez en España. En este evento se nos presentan dos casos que tenemos que abarcar basándonos en tecnologías de inteligencia artificial. Es decir, han venido dos empresas, nos han dado una serie de datos, de información sobre su funcionamiento actual, y entonces nos han planteado cómo, basándonos en algoritmos de inteligencia artificial, podemos abordar problemas actuales y obtener resultados de forma que sea todo automatizado y con una potencia de soluciones mucho más amplia de la que se viene utilizando con los métodos tradicionales. Hay un premio de 1.000 euros del grupo que consiga convencer a los jurados de que nuestra idea es más creativa o más efectiva. Y bueno, la verdad que hay mucha competencia porque solo con dos proyectos tenemos que ver a ver cómo hacemos la creatividad de este mundo tan técnico. Nosotros, nuestro challenge es, partiendo de la información de una compañía eléctrica, en este caso es finlandesa, se nos han cedido un montón de datos a nivel de demanda de electricidad, de fecha, muchísima información, y nosotros en base a ello tenemos que desarrollar un algoritmo que sea capaz de clasificar en base a una curva de demanda eléctrica, en este caso, clasifica qué tipo de actividad está teniendo este cliente de la red. Entonces, claro, esto para ellos es muy beneficioso porque, por ejemplo, para poder predecir demandas de carga o para poder predecir futuros puntos de conexionado nuevos, pues claro, es una ventaja competitiva muy importante para ellos. Javier, vuestra empresa se llama Catedral Studio, un nombre peculiar. Cuéntanos, ¿por qué? Pues bueno, un poco vino de la construcción de algo, ¿no? Desde los cimientos. Una construcción como una catedral lleva mucho tiempo hacerla, lleva mucho tiempo fraguarla, entonces encima ponerle catedral por el tema ese, aunque le metimos la K por temas de logotipo y por temas de la creación de nuestra marca, pero fue un poco por eso, porque lo que queríamos hacer tenía que ir bien cimentado desde abajo. Entonces ese fue el sentido de Catedral Studio. ¿No tiene nada que ver con vuestra actividad? Bueno, nuestra actividad es desarrollo de videojuegos. En la parte de estudios sí, digamos que es el complemento. La parte de estudios es porque somos un estudio de videojuegos, pero no hacemos videojuegos normales y corrientes. Lo que hacemos son serious games, que son videojuegos serios o videojuegos educativos. No se trata de gamificación, de dar puntitos y demás, sino se trata de convertir una herramienta como es un videojuego, con una parte lúdica, con una parte que engancha, digamos, usarla para algo beneficioso como es el aprendizaje. Entonces de eso es de lo que va nuestra empresa, eso es a lo que nos dedicamos. Dime algunos ejemplos de vuestros, entre comillas, videojuegos. Bueno, pues tenemos ahora mismo uno en producción que es ABN, que se basa en el propio método, en el método ABN, que es un método matemático en el que los niños juegan muchísimo, con mucho material en la aula. Entonces nosotros decidimos llevar esa enseñanza, digamos, tradicional al siglo XXI, convirtiéndolo en un videojuego.
Nos reunimos dentro del equipo, pues hay docentes, hay maestros, hay inspectores de educación, donde nos dicen los contenidos que hay que desarrollar y lo que tienen que ir aprendiendo los niños, y nosotros lo que hacemos es convertir lo que hacen en fichas, pasarlo a tablet y que lo hagan jugando, con personajes divertidos, con sonidos, con música, y que ellos vayan tocando y vayan creando, digamos, su historia dentro del aprendizaje. O sea que vosotros estáis especializados en desarrollo de videojuegos con un fin educativo. Exactamente. ¿Cómo se os ocurrió entrar en ese sector? Bueno, pues nosotros venimos de la consultoría software tradicional, de hacer herramientas empresariales, de la parte de desarrollo software pura y dura, pero mi socio Alejandro de siempre ha sido un fanático de los videojuegos, además de siempre le ha gustado crear videojuegos y demás, y yo tengo un niño que tiene necesidad educativa especial, tengo un niño con síndrome de Down, entonces viendo lo que había y cómo los especialistas lo intervenían, digamos, le hacían que aprendiera con fichas, con cosas que a él no le llamaban nada la atención, entonces yo me puse a descargarme el juego y a ir usándolo de conejillo de India para ver si le gustaba y si aprendía, ¿no? Sobre todo porque el fin es que aprendan, no ya que juegue, sino que aprendan. Y vi que aprendía. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no hacemos nosotros esto? Si a ti te gusta hacer videojuegos y nosotros y yo en la parte educativa, pues ya estoy metido por necesidad, ¿por qué no nos dedicamos a esto? Entonces así es como surgió. Estuvimos investigando qué metodologías funcionaban con los niños con necesidades educativas especiales y que fueran inclusivos, sobre todo, ¿no? Ahora está muy de moda la inclusión en la aula, en los colegios y demás, y lo que se trata de hacer es un juego para que todos los niños puedan jugar, tanto los que están por debajo, que les cuesta más trabajo llegar a los mínimos, como los que despuntan y tienen también que motivarse y tener más retos para llegar. Eso con una herramienta tecnológica se consigue, porque tú le puedes poner unas actividades con una dificultad a mi hijo, por ejemplo, y a otro niño que esté por encima le puede adaptar dificultad a lo que él necesita. Por lo tanto, ¿tenéis desarrollado para distintas edades o digamos que...? Sí, el desarrollo es más que por edades, por dificultad. Es decir, un niño que a lo mejor con 5 años puede hacer algo que hace uno de 3 y a lo mejor un niño de 3 años puede hacer lo que hace uno de 5. Entonces más la dificultad que en sí el contenido. Sí que es verdad que decimos, bueno, pues más o menos la franja de edad es esta, y las ilustraciones se hacen teniendo en cuenta esa franja de edad y las dificultades se hacen teniendo en cuenta esa franja de edad, pero es más por la dificultad de la actividad en sí que por la edad en la que se corresponda. ¿Tenéis solo ese software o pertenece a una serie o cómo va esto? Es decir, tenemos la demo de este software hecha, que la presentamos además en un congreso que hubo en Valencia el último fin de semana de junio. La presentamos allí en un congreso de la asociación Cálculo ABN, que son los que nos están ayudando en la parte docente, digamos, porque esto sin los maestros no tiene fundamentación ninguna. Y la presentamos allí. Está ambientada en el mapa de Málaga, es un mapa de Málaga donde cada una de las partes tiene una historia. Por ejemplo, la Torre Mónica tiene un gato y un ratón que están ahí intentando subir la Torre Mónica y tienen que impedírselo el gato al ratón. Y eso va enfocado a la etapa de infantil, lo que tienen que aprender, digamos, el inicio de las matemáticas de los niños. Y luego tenemos otra parte que estamos desarrollando que va más enfocada a primaria, a partir de primero de primaria hasta que lleguen a sexto, digamos, desde los cimientos, que es la educación infantil, hasta que ya lleguemos al instituto. ¿Habéis hecho algún tipo de test? Sí, en estos momentos está en fase de testing con los niños, aparte de con Guille, pues con otros niños de las asociaciones, de la asociación, por ejemplo, de Down Málaga, o de autismo de Granada, de síndrome de Down también de Almería. Entonces hay ya un número de usuarios, digamos, cuantitativo, que nos está dando feedback positivo. También tenemos cosas que corregir, lógicamente, pero nos está dando muy buen feedback para que podamos seguir mejorando, sobre todo la inteligencia artificial, ¿no? Para adaptar esa dificultad a cada uno. Por lo que me estás diciendo, para el desarrollo del videojuego, estáis usando un equipo de asesores de distintas disciplinas, ¿no? Sí, claro, hacen falta. En un videojuego educativo no es solamente la parte técnica, sino hay mucho más. La parte técnica es desarrollo software, pero luego tiene una parte de ilustración que es lo que se haga para los niños tiene que ser atractivo y tiene que estar adaptado a su edad. No le pueden meter elementos negativos de violencia y demás, porque
son connotaciones negativas que tienen que aprender ellos, que eso está mal, ¿no? Desde chicos. Y los docentes son imprescindibles. Nosotros podemos saber de la parte técnica, pero de la parte docente, ¿quién mejor que un maestro o que un profesor de apoyo o que los especialistas de las distintas asociaciones para aportarnos nosotros esa parte que necesitamos para que el juego sea y el aprendizaje sea como debe ser? Ahora cuéntame algo ya sobre vosotros, sobre Catedral Studio. ¿Cómo se os ocurrió y cuándo? Es decir, ¿fue una idea tuya, como contabas al principio, o ha cambiado tu idea? Lo típico, ¿no? Se tiene una idea y luego cuando te reúnes con más amigos o con más profesionales la vas cambiando. ¿Cómo surgió? Bueno, pues fue un poco accidental, ¿no? Como muchas veces pasan las cosas por accidente, nosotros íbamos buscando una herramienta del aprendizaje del lenguaje, para que los niños mejoraran el habla, pero vimos que ya había varias herramientas y que había métodos que estaban consolidados, que los niños iban aprendiendo y que estaba, digamos, más cuajada esa idea. Pero en la matemática hay un problema muy grande, que es que los niños con necesidades educativas especiales no tienen concepto ni de cantidad ni de tiempo. Ellos no saben lo que es ayer, ni lo que es mañana, ni lo que es dentro de una hora, no saben a lo mejor ver la hora, no saben ir a comprar y que le den una vuelta. Entonces vimos que para la autonomía de estos niños era necesario eso. Y ya cuando nos llegamos a los niños con desarrollo típico, vimos que es que los niños odian las matemáticas por defecto, porque son feas y no les gustan, menos excepciones, que siempre tenemos en la cabeza en la clase quién le gustaba más las matemáticas o quiénes nos gustaban más las matemáticas, ¿no? Que eran a los que éramos raros. Pero a los niños no es una cosa que les atraiga, a no ser que se la vendas como un juego. A ellos todo lo que sea jugar les gusta. Da igual que sea matemática, da igual que sea pues, el juego de la OCA, les gusta y ahí están aprendiendo matemáticas. Están contando, están sumando, el parchís les gusta y hay muchos juegos que les gusta. Un niño no aprende a jugar al fútbol porque se lea el manual, aprenda las reglas y luego se vaya a jugar al fútbol, sino sabe jugar al fútbol porque juega al fútbol y ya está. Y luego ya si acaso se aprenderá las reglas, pero las reglas van viniendo solas. Pues en el caso de matemáticas pasa igual, si están jugando, pues luego las reglas las aprenden solas. Entonces nuestro objetivo era ese, que los niños tengan un desarrollo matemático desde temprana edad y cojan las bases para la matemática que luego hacen que cuando van creciendo y se pongan las cosas difíciles ya tengan esa base. ¿Está disponible ya? ¿En qué plataformas? Bueno, pues ahora mismo estará para iPad y tablet Android. Ahora mismo estamos en la búsqueda de financiación, así que si el programa lo escucha algún mecenas o alguna empresa que pueda echarnos una mano en el desarrollo, porque esto lo estamos haciendo con recursos propios, nosotros no nos está pagando nadie el desarrollo nosotros vivimos de otros productos que hacemos a clientes. Pero para esto, claro, necesitamos ayuda y tenemos pensado lanzar una campaña de crowdfunding en unos meses cuando la tengamos bien preparada y bien cuajada para que pues, al final se cubra el coste del proyecto, porque claro, hay que pagarle a los docentes, hay que pagar al desarrollador, hay que pagar ilustradores, en fin, el trabajo externo que hay que pagar es mucho. Nosotros nuestra parte la hacemos sin ánimo de lucro, pero los demás no, entonces eso hay que pagarlo, necesitamos esa ayuda. Bueno, pues deseamos mucha suerte, no solo en el éxito de la aplicación, sino también que en algún mecenas pues vea esta entrevista y diga, venga, voy a echar una mano para que Catedral Studio pueda poner pronto en la calle este software y bueno, que al final los beneficiados son los pequeños. Muy bien. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros por darnos visibilidad. Es hora de abrigarnos bien porque la expansión Iceborne para Monster Hunter World en PC ya tiene fecha de salida, 9 de enero de 2020. Aunque la versión de consola recibió esta expansión a finales de septiembre, la de PC se ha visto retrasada, pero contará con ciertas mejoras, como son soporte para resoluciones 21:9, texturas con mayor resolución y una tasa de refresco sin límite. El resto de contenido de esta expansión, que está disponible en consola, irá llegando poco a poco a PC desde la fecha de lanzamiento. Iceborne llegará a Steam con un precio de 40 euros.
Battlefield 5 continúa creciendo, y después del regreso de Operación Metro es el turno de embarcarnos en la Guerra del Pacífico. El pasado 31 de octubre se lanzó el capítulo 5, Guerra en el Pacífico, con nuevas facciones, armas y mapas, incluido el aclamado Iwo Jima junto a un nuevo mapa, Pacific Storm. Contamos con los ejércitos americanos y japoneses, armas que van desde el clásico Garand M1 hasta una katana, nuevos tanques, aviones y barcos e incluso nuevas habilidades de apoyo. Todo esto hace el capítulo 5 la mayor actualización de Battlefield 5 hasta la fecha. Support is on the way. Abandon Ship ha salido de acceso anticipado con la versión 1.0. Para muchos, ir en barco no es lo más placentero y este juego se encarga de que no cambien de opinión. Tomaremos el control de un barco y su tripulación, explorando un mundo lleno de historia que reacciona a nuestras decisiones. Enfréntate a otros barcos, krakens, incluso arañas que caen desde no sabemos dónde. Abandon Ship está disponible en Steam a un precio de 22,99 €. But the world is a harsh place. It takes its toll. And there are things, horrors from the deep. There is always someone out there, stronger than you. But the destruction of my ship is not the end of my story. I am a captain, and as long as I survive, there is always hope. Open fire! Hoy vamos a hablar del Amstrad CPC 6128, que es este que tenemos aquí. El Amstrad 6128 es el siguiente paso de Amstrad para integrar lo que sería una disquetera en sus ordenadores. En el Amstrad 464 tenía un lector de casetes, que bueno, estaba muy bien, pero los casetes tienen el problema de que son muy lentos al cargar cualquier tipo de información. Entonces se sacó este ordenador como evolución del anterior. Y no solo, además de llevaba una disquetera, sino que se doblaba la cantidad de memoria que tenía. El CPC 464 tenía 64K y este modelo ya integraba 128K. Con respecto a las características del propio ordenador, son exactamente iguales que la del 464, un microprocesador Zilog Z80 a 4 MHz,
también 27 colores, las resoluciones son las mismas, con lo cual son completamente compatibles el software del 464 con el 6128. Con respecto a los conectores, bueno, aparte de la disquetera, que ahora hablaremos de ella, pues sigue teniendo el volumen integrado dentro de lo que es la carcasa del ordenador, porque al igual que su predecesor, el monitor no tiene altavoces, con lo cual el altavoz está dentro del propio ordenador. Un botón de encendido apagado, tiene para ponerle disqueteras externas, además de la disquetera que ya tiene, para conectar el monitor, lo que es la alimentación, y después tiene un puerto de impresora y un puerto de expansión. Por este lateral tiene un conector para ponerle un lector de casetes, para que poder cargar todo el software que se había creado para el 464 que venía en casete, un puerto de joystick y una salida de auriculares. Bien, con respecto a la disquetera, este ordenador y bueno, todos los de Amstrad integraron una disquetera de 3 pulgadas con disquetes de este estilo. Eran disquetes de doble cara, con lo cual el usuario podía usar el disquete por ambas caras, y cada cara tenía aproximadamente 190K, ¿de acuerdo? Estos disquetes pues son bastante duros. El problema es que era muy poco usado en el momento. La mayoría de los disquetes que se usaban eran de 5 1/4 y de 3 1/2, con lo cual este tipo de disquetes, que prácticamente solo se usó en este tipo de ordenadores, los Astra CPC en el 6128 o en el PCW, pues eran muy caros, y de hecho ahora son carísimos, porque los que se fabricaron en su época siguen por ahí circulando y ya no se fabrican más. Y ya os digo, eran bastante caros. De hecho, el propio disquete, al tener 2 caras, tiene 2 pestañas de protección para proteger cada una de las 2 caras. Este ordenador, el 6128, al tener mucha más memoria, tener el doble que modelos anteriores, hubo software que se desarrolló exclusivamente para este ordenador. Entonces, ese software para 6128 no podía cargarse en el 464. Además de, aprovechando la disquetera y de que tiene un Z80, este ordenador también puede funcionar con el sistema operativo CPM, que era muy utilizado en ordenadores llamados así de uso empresarial, ¿vale? Era un sistema operativo bastante usado, porque la idea de este ordenador era ya que se intentara usar no solo para juegos, obviamente, que era para lo que usábamos la mayoría, sino para que también se usara en empresas, para que usaran editores de texto como WordStar, que estaba disponible, base de datos, hojas de cálculo y cualquier software que permitiera gestionar lo que era la empresa. Vamos a aprovechar para que este ordenador lo tengo ahora mismo sin tornillos, pues para abrirlo y ver cómo son las tripas. Bien, aquí se ve perfectamente que tenemos la placa base por un lado, y después aquí a la derecha tenemos lo que es la disquetera con una faja de conexión de datos y otra de alimentación. Aquí todos los chips en este tipo de ordenadores que se fabricaron a mediados de los 80, todos tienen este tipo de chips que van soldados, que son dual inline, de los DIL, de los que se conectan, se meten en la placa, y son relativamente fáciles de reparar porque todavía esta tecnología era fácil de desoldar y soldar sin excesivos problemas. Por aquí se ve una faja para conectar lo que era el teclado y algunas conexiones para las lucecitas o cualquier tipo de indicador que tuviera el ordenador por encima para indicar que estaba encendido, por ejemplo. Aquí arriba podemos ver el altavoz que tenía integrado, y por aquí, en el otro extremo casi, pues tenemos la ruedecita, el potenciómetro que controla el volumen.